Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes, señores, en este espacio reservado que hoy, al parecer, los conductores de este espacio, que es Viernes Especial, Viernes Agropecuario de Sentido Común, no aparecieron y nos vemos en la necesidad de cumplir con ustedes, aunque no con el contenido que debieron tener ellos, Ramón Santos y el señor Lidio Cairo, que son los responsables de este segmento y que por alguna razón que desconocemos no han acudido a su responsabilidad mañanera de Navidad. No quisiéramos no quisiéramos pensar mal, a lo mejor se le pinchó una goma, etcétera, cualquier cosa puede ocurrir, pero no, en el caso de Lidio, eh, ya yo sabía que no asistiría, pero en el caso de Ramón, eh, no tengo información al respecto, pero vamos a tratar de hacer algo que no necesariamente es un contenido de agropecuario, sino que nosotros siempre tenemos un archivo aparte para cuando ocurren este tipo de situaciones, y hoy vamos a manejar dos, dos puntos importantes. Como ustedes saben, siempre hemos manejado el tema de las ocupaciones ilegales y queremos cerrar el año con un comentario sobre ese tema. Y por otro lado, queremos tratar hoy una situación que no es nueva, pero que ya tiene otra connotación. Creo 4 o 5 senadores de los Estados Unidos, en lo que se encuentra el señor Bernie Sanders, pues denuncian ante el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el tema de las armas en Haití. Y se habla, según ellos, que son gente sumamente informada y no hablan burundanga, pues están diciendo que una cantidad de armas que se desplaza desde los Estados Unidos vía República Dominicana para las pandillas haitianas. Eso, señores, visto así a lo mejor no tiene importancia, pero tiene una gran importancia, porque los Estados Unidos dice, y hablan eso oficialmente, no es de pandillero, habla de armas del ejército de los Estados Unidos. ¿Y por qué, señores, esto es preocupante? Sí, esto es sumamente preocupante. Yo no sé si el gobierno dominicano lo sabe y qué medida tomar eso. ¿Por qué, si los Estados Unidos quieren introducir armas en Haití para que sea de uso de los pandilleros haitianos, por qué entrarla por la República Dominicana? Sencillamente eso tiene varias respuestas que nosotros daremos en cierto momento, porque en realidad no es admisible que los Estados Unidos sean ni siquiera cómplices de un caso como ese, dos países que tienen conflicto. Entonces tú usas uno de ellos como camino para introducir armas letales en manos de gente no confiable. Me parece eso algo como guardando la distancia, como lo que ocurrió al inicio en Ucrania. Y ojalá que el gobierno dominicano tenga alguna medida al respecto, porque no es admisible que se esté usando al territorio dominicano con esa práctica que perjudica seriamente a la República Dominicana. Ya dicho esto, esperamos que alguien lo aclare y repetimos, que no se trata de una invención ni una opinión propia. Se trata de una denuncia que hacen 4 o 5 senadores
de los Estados Unidos ante el presidente Joe Biden. Llaman la atención de que armas del ejército de los Estados Unidos están cruzando por la República Dominicana con destino a Haití para ponerla en manos de pandilleros, según aclaran los senadores. Esa es la versión, lo damos como información. De aquí en adelante ustedes sabrán qué pensar, qué hacer en ese sentido. Bien, por otro lado, queremos decir algo, o mejor dicho, ampliar una permanente denuncia que hemos tenido en los últimos tiempos, pero desde muchos años la hemos manejado. Y es que el flagelo de las ocupaciones, de las invasiones de terreno, siguen, y en este mes de diciembre, entre noviembre y diciembre, se han incrementado las ocupaciones ilegales y las construcciones ilegales en terrenos ajenos. Y eso lo hemos estado denunciando desde hace mucho tiempo y no hemos tenido una sola señal de que se pone en atención a la situación. También nos sentimos mal con los dueños de propiedades que no son capaces, dueños, consultores, abogados, que defienden propiedades ocupadas y no tienen absolutamente ninguna delicadeza de conectarse con nosotros para que sean mucho más fuerte nuestra denuncia en ese sentido. Y esto lo hacemos espontáneamente, para que sepan bien claro. No recibimos de ningún sector absolutamente ni siquiera las gracias. Pero es un deber, y es un deber prever situaciones que luego pueden ser lamentables. Y cada día ocurren con metodología y tecnología audaces ocupaciones contra dueños de propiedades. Lo mejor sería, yo no tengo en lo absoluto ninguna razón por qué defender a los dueños de propiedades per se, a los dueños, a fulano de tal, etcétera, porque en definitiva los dueños de grandes propiedades y pequeñas también son gente que no tienen ningún vínculo social, ni económico, ni afectivo con nosotros. Pero nos mueve a hacerlo porque se trata de la defensa del concepto constitucional, del precepto constitucional que la propia Constitución establece. Y establece que el Estado Dominicano, el gobierno, tiene la obligación de proteger la propiedad privada en el sistema en que vivimos. Ahora, si usted quiere cambiar el sistema, magnífico, pero la llamada democracia obliga al gobierno. Y esa irresponsabilidad de los gobiernos, que es una irresponsabilidad, una agresión a los verdaderos propietarios, cuando ocurren invasiones y sencillamente miran para otro lado. Y los dueños tienen que valerse de muchísimas artimañas para tratar de lograr proteger sus propiedades, entre ellas la extorsión de autoridades y de profesionales y de labriegos, etcétera. Y muchas veces un propietario dueño de una X cantidad de terreno tiene que darle en donación a un grupo para
convertirlo en protectores de su propiedad. En otras palabras, usted tiene una extensión de terreno con título del 1947, 1956, 1961, 1900. Estoy hablando de cuestiones que conozco. Entonces, esos bandoleros le ocupan el terreno y obligan a los dueños a pagarle igualito que los maras en El Salvador, solo que no se pintan y tienen también su toque de pintura. Entonces, usted es dueño de 15,000 metros de terreno, se lo ocupan y le sacan 5 o 3,000 metros de terreno de ese terreno para proteger la otra parte. Y lo titulan y todas esas cuestiones. Eso opera en el país. Eso opera en el país. A veces con la complicidad de los cobardes dueños, que por algunas razones, algunos son dueños legítimos, pero su origen también puede ser espurio. Los títulos pueden ser espurios, pero son dueños porque lo legalizaron en los años 50 o en los años 40, etc. Y eso está ocurriendo. Pero peor que eso, en términos de sector, es que lo hacen en lugares estratégicos y de crecimiento. Por eso es que usted ve que en el país, en las zonas residenciales, hay una especie de guetos. Son caseríos de gente sin ningún origen económico que le justifique haber comprado en ese sector, pero están legales porque fueron parte, directo o indirecto, de negociaciones con los dueños de terreno con el fin de salvar una parte de la tierra. Eso en ese orden. Escúchenlo bien. Que defendemos por principio, no por complicidad, ni por amistad, ni nada con los dueños, con las víctimas, porque son muchos tan cobardes que ni siquiera tienen el valor de defender lo suyo. Y ahí vamos a seguir hablando sobre ese tema. Pero cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar de un lugar especial de ocupación que usted no se lo imagina. Usted no se imagina que en la zona colonial hayan invasiones. Y entonces, sobre eso vamos a conversar brevemente cuando regresemos después de la pausa, señor director. Usted dio un tema fuerte. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Midón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. ¡Para allá, mimito! Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras, pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras, contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente, y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos.
De este modo, mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, señores. El tema, después del cumpleaños de Marlon, que cumple años el 24 de diciembre, y es tan malo como productor y todo, que ni siquiera para eso él sabe, sino viene y le pone a uno un papel que dice, pero Marlon, haz un artecito y todo para tu propio cumpleaños. Caramba. Pero bien, el cumpleaños, si usted tiene una piernita por ahí que le sobra, llámelo y déle un regalito a Marlon para que la Nochebuena le sea más factible y que le hagan una coleta a los compañeros de él. Rafael que ponga 10,000 pesos, Luis que ponga una parte igual, el doctor y todo. Denle a Marlon un cumpleaños feliz. Ustedes por 10 o 15,000 pesos no mellan su presupuesto anual. Y yo espero que además Marlon, cuando reciba esos centavitos que yo he sugerido, me llame a mí aparte y me dé mi comisión por el trabajo que he realizado. Así que, bien, señores, tengo un amigo apellido Paul, que seguro Marlon te va a mandar un cheque. Te va a mandar un chequecito, no te preocupes. De todas maneras, hay algo que voy a plantear que muy poca gente lo toman en cuenta. Miren, señores, la zona colonial como tal
es una zona, oh, pero ven acá, alguien está sencillamente perturbando. La zona colonial es una zona donde se asentaron los primeros intrusos que llegaron a esta tierra. Y naturalmente esos intrusos colonialistas que llegaron a apoderarse de las riquezas de esta isla, pues se establecieron con la complicidad de nativos incluso, porque siempre han habido cobardes. Así como hay cobardes hoy, habían cobardes de los nativos que fueron a rendirle pleitesía a los invasores y se ofrecieron como cómplices para luchar a favor de los ocupantes. En fin. Ahora, ¿qué pasó? Que en aquella época las propiedades inmobiliarias tenían un dueño. Los dueños eran los reyes de España. Los reyes de España eran los dueños de toda la tierra, de toda la riqueza. A ellos había que llevarle el oro, el diamante, todo lo que, incluyendo la madera, las mieles, todo eso era propiedad de los reyes de España en aquella época y de otros reinados. Entonces, la propiedad era atribuida a ellos, la tierra. Y ellos, pues, otorgaban como beneficio a sus empleados, a sus adulones, le hacían donaciones de tierra, que lo hacían bajo un documento, en algunos casos, en otro caso bajo la palabra real del rey, y en los casos le emitían un título que él mismo estaba basado en las informaciones que le llegaban, que el príncipe tal o el conde tal, por servicio prestado a su realeza, se le otorgaban tanta cantidad de tierra según la medida agraria de la época. Se usaban las yardas, se usaban las caballerías, se usaban los hectáreas de Gibo, ¿no? En fin, entonces levantaban un pequeño croquis los interesados y le solicitaban a los reyes que en muchos casos le otorgaban la propiedad y a partir de ahí esos terrenos adquirían un estatus de propiedad del ocupante o del gestor, etc. Así se fueron adueñando una serie de personajes de terrenos que adquirieron legalidad bajo esa modalidad. Entonces, a los terrenos se les llamaba terreno de la comuna o terrenos comuneros. Eran aquellos terrenos que no tenían nada más que la legalidad era la ocupación. Marlon llegaba con su familia, desarrollaba un acto y esa propiedad
era explotada, pero Marlon no era dueño de esos terrenos legalmente hablando. ¿Quién creó la legalidad? Crea la legalidad desde los feudales hasta el capitalismo, que van creando la legalidad bajo diferentes modos. Entonces, así eran dueños de grandes extensiones de tierra, familias que desarrollaron riquezas y establecieron grandes haciendas. Y obviamente estamos hablando desde la época colonial hasta los días de hoy. Posteriormente a esa modalidad de propiedad, llegó ya para el 1916 la modalidad que desarrollaron los Estados Unidos, los americanos, como dicen, después de la intervención a la República Dominicana en 1916, y trajeron un sistema de medida métrica y legislación de la propiedad. Esa legislación se basaba en medidas reales que hacían por profesionales de la época y que se le llamó la mensura catastral. Entonces, esa mensura, que quiere decir mensura medida, era un sistema que obligaba a los ocupantes a medir la tierra que tenían. Naturalmente, para tú medir la tierra que tenías, tenías que pagar un impuesto. Entonces había gente que tenía una cantidad de tierra, mucha o poca, pero no tenía para pagar la mensura que le diera un título legal. Ante esa situación, el sistema permitía legalizarla a nombre de alguien. Es decir, usted, dueño de una tierra por posesión, no tenía, pero don Lolo, que era su vecino, le mensuraba toda la tierra y lo dejaba a usted trabajando ahí con su familia. Pero a la medida de que se van desapareciendo o se crean conflictos, el título lo tiene don Lolo. Por eso, ojo lo que le estoy diciendo, aquí hay una serie de familias que son propietarios desde hace muchos años, por herencia tradicionales, se hicieron dueños de propiedades que adquirieron legalidad bajo esa situación. Entonces, había gente que al no tener con qué pagar los impuestos de la mensura, pues lo dejaban y un compadre lo cercaba, le dejaba un pedazo trabajando, en fin. Pero la propiedad legítima quedaba en manos de cada día menos personas. Y así, una familia muy conocida, que es el caso de los Vicini, fueron los más aprovechados, porque la gente no sabe que dentro de los Vicini había un agrimensor que lo trajeron a través del general Juan Bautista Cambiaso, que era además su pariente. Juan Bautista Cambiaso fue el creador de la Marina de Guerra de este país. Fue un general, luchador, que crea la Marina de Guerra en el país. Entonces, don Juan Bautista Cambiaso, que era un hombre de alta reputación y de rango, era un criador de caballos de calidad, que lo exportaba. Entonces trajo a su sobrino, que era Felipe Vicini, para que se encargara. Mucha gente despectivamente dice, un bañador de caballos, vinieron aquí lavando caballos. No, no era simplemente, eran gente de una cultura entregada a una serie de labores, entre ellas precisamente el desarrollo
caballar. Y así, ese Felipe Vicini, trabajando con su tío Juan Bautista Cambiaso, pues iba ganando dinero al mismo tiempo que prestaba hasta el 40%. En la década, en la década de los 80, 1880, no recuerdo exactamente, ya los Vicini habían creado una compañía legal, una C por A, con un capital mayor de 1 millón de pesos, lo que significaba que probablemente eran los potentados legales con una compañía legal de mayor inversión. Y su gran fuerte eran los préstamos. Y al no pagarle, entonces lo cobraban en especie por propiedades. Y como tenían un agrimensor en la familia, entonces medían los mejores terrenos y esos terrenos los cobraban como dación al pago de la mesura que se le hacían. Se convirtieron de esa misma forma en prestamistas del Estado. Le prestaban al gobierno y luego el gobierno, por no pagarle, porque era un gobierno de muy mala paga, entonces le cedía terreno en diferentes lugares donde ellos los pedían. Y naturalmente cantidad de terreno que estaba a su antojo. De esa manera, esa familia adquiere grandes cantidades de terreno por toda parte del país. Y ese criterio, esa partida espúrea, luego es legalizada bajo los órdenes del sistema. Y por lo tanto, no se puede hablar de confiscación hoy, ni nada de eso. Esos terrenos son de la propiedad de los Vicini. En muchos casos, el propio Trujillo necesitaba terreno en la ciudad y convenían terrenos que eran de los Vicini y de otra familia. Y se edificaron barrios, sectores residenciales sobre esos terrenos. Pero ¿qué ocurría? Que como el Estado no pagaba, al desaparecer el régimen, quienes tenían los títulos eran sus dueños originales. Entonces, como el Estado nunca pagó, por ejemplo, el parte del ensanche de Luperón, el Espaillat, la Ciénaga y todo eso, esos terrenos son propiedad o eran propiedad porque han ido vendiendo de la familia Vicini. Por lo tal Mercado Nuevo, llamado el Mercado Nuevo, gran parte de esos terrenos son propiedad de la familia Vicini. Generalmente los terrenos adyacentes a lo que es el río, el mar, etcétera, fueron terrenos porque su visión le daba que en algún momento esos terrenos tendrían automáticamente plusvalía y se apropiaban de esos terrenos con playa, con agua, etcétera. Eso es parte general de la acumulación de la riqueza de la propiedad. Pero de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, que tiene origen de ilegalidad y ha seguido con un funcionamiento ilegal donde los gobiernos han sido cómplices de toda una serie de acciones de carácter vandálico para la ocupación ilegal de esas propiedades. Tenemos que hacer una pausa, según me indican, pero cuando regresemos vamos a terminar sobre cuál ha sido la modalidad para invadir y robarse la propiedad en la zona colonial. Señor director. Hola, mi nombre es Jimmy Gibre, soy piloto de automovilismo y junto a Seguros Reservas te invito a que seas un ciudadano responsable cumpliendo con las normas de seguridad vial.
Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Omnienviro, HDMR. Luego de décadas de investigación y fallidos intentos, hoy, gracias a la nanotecnología, se hizo posible recuperar el ordenamiento molecular natural del agua. Grupos armónicos de solo 6 moléculas, cada uno como el agua lluvia. Desde Australia, un país líder mundial en gestión de recursos hídricos, llega la más versátil tecnología para la estructuración del agua. El estructurador magnético Omnienviro HDMR, exclusiva tecnología patentada que mediante campos de resonancia magnética logra que el agua, al solo paso a través de él, recupere su máximo desempeño, calidad, actividad y cristalinidad como la del agua lluvia para cualquier uso: agrícola, pecuario, industrial, en hogares, piscinas y mucho más. Ahora es posible reducir la huella de carbono, alcanzar la salud y sostenibilidad que tan urgentemente requieren la economía y el planeta. Omnienviro HDMR es sostenibilidad para el planeta. Bien, señores, después de haberle explicado a ustedes la forma en cómo se manejaban los derechos de propiedad inmobiliaria, partiendo desde la época de la colonia, ahora pasamos a decirle a grosso modo lo que ha ido ocurriendo. La zona colonial es el lugar donde se asientan los españoles al producirse la ocupación, que muchos le llaman conquista y otras cosas. Y construyeron todo lo que ustedes ven, la zona colonial, incluso en buena construcción, con un sistema arquitectónico que protegía la seguridad contra los ciclones, terremotos, etcétera. Pero al mismo tiempo había esa permisología de que los reyes otorgaban a sus oficiales y a sus servidores
para que pudieran utilizar terrenos y construir sus viviendas. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de 5 siglos. Pues estamos hablando luego de 4, 3, 2, 1, etc. La mayoría de los propietarios de esas propiedades pues van falleciendo, vienen los herederos, algunos herederos no aparecen porque eran foráneos, en fin. Y la gente comenzó a ocupar esas propiedades sin la provisión legal que correspondía de la época. Pero al paso del tiempo y de alguna forma legalizaron, aunque fuera espuriamente, legalizaron las propiedades. Pero el tiempo pasó, ya hablamos del sistema Torre, mucha gente no mensuró su propiedad y se quedó una propiedad de mano en mano, viviéndola los ocupantes, y de hecho hubo una ley o una permisología que permitía que la gente por tiempo de vivienda, por tiempo de habitar una propiedad, se hacía propietario legal. Creo que se hablaba de 20 años, en fin. Pero para que eso ocurriera en términos reales, tenía que no aparecer esa propiedad con un título a favor de alguna persona. Pero la propia ley incluso entendía y se ejecutaron sentencias sobre personas que aún teniendo título, la ocupación era de otras personas. Y los tribunales llegaron a emitir sentencia en contra de los poseedores de títulos para darle ganancia de causa a los ocupantes de la propiedad. De esa manera funcionó mucho que una persona, una familia que vivía durante X tiempo en una propiedad, no importa que el propietario la reclamara, si podían probar que tenían 20 años allí, y de esa manera adquirían legalmente un título de esa propiedad. Eso ocurrió. Luego vino el sistema, la legitimidad de la propiedad, que no importa la ocupación que tenga el tiempo, cuando hay un título de propiedad, entonces ya no es válido el hecho de que usted tenga el tiempo que pueda decir o probar que está dentro de esa propiedad. Lo que indica es que usted sencillamente tiene que desalojar la propiedad, porque por encima del título legal de una propiedad no hay nada. Solo hay la declaración del Estado de esa propiedad de carácter como propiedad para el Estado, para desarrollar obras, etcétera, de bien útil para el Estado. Ante esa situación, que tiene un nombre jurídico, ante esa situación el Estado tiene que pagar al propietario de la propiedad. Cuando no le paga, entonces, si no se ejecutó la paga de los terrenos, esos terrenos siguen siendo, durante un tiempo después, siguen siendo propiedad de su propietario legítimo. ¿Se entiende eso? Dicho por una persona que no es un abogado especialista en esos asuntos, pero que tiene el sentido común y conoce el derecho común de la propiedad. Ante esa situación, hay muchas propiedades en la zona colonial principalmente, que no tenían o no tienen título, y se ha desarrollado en los últimos tiempos una especie de buscadores, de bandas que con los recursos tecnológicos de hoy detectan esas propiedades, y en el camino se han agenciado para falsificar títulos, crear propiedades bajo documentación, que por el hecho de no haber una documentación originaria, pues
facilita esa práctica. Y mucha gente pues ha ocupado propiedades de esa forma, que son, ante ese estatus, son propiedades del Estado. Pues mucha gente se ha adueñado en la zona colonial de terrenos y propiedades bajo esa condición. Y hoy persiste de que hay una cantidad de gente que tiene título de propiedades en la zona colonial que no son títulos más que títulos falsificados o hechos, porque para hablar de falsificación probablemente debió existir un título real previo y entonces sobre eso hacer una situación de copismo. Pero aquí no hay copia generalmente. Aquí lo que hay es la creación de un título de una propiedad que nunca tuvo título que no fuera el de ocupación de los residentes. Y al morirse esa gente pues no dejaron una herencia clara, al menos que no fuera gente que se quedara viviendo allí. Pero aún así, esa gente que se quedó viviendo en esas propiedades, de repente le llegó un abogado con un papel diciendo que esa propiedad era los dueños eran fulano de tal y fulano de tal. Y así fueron despojando de propiedad a una cantidad de gente y legalizando propiedades. De esa manera, en la zona colonial, hoy todavía en estos momentos se producen desalojos y ocupaciones y negociaciones, chantajes y extorsiones. Porque una persona que se aparezca en una propiedad de cierta importancia, que hay negocio, y presenta una serie de documentos diciendo que esa propiedad le pertenece, ya sea por compra o ya sea por herencia, lo que sea, porque esa mafia que estamos denunciando tiene la capacidad para hacerlo, entonces le proponen la compra a los ocupantes reales. Y ellos se encargan de buscar, y lo logran, de buscar propiedades sobre las cuales se pueda hacer eso. Esto que le estamos diciendo no es un invento, es algo que lo tenemos, le hemos dado seguimiento y nos encontramos con casos, por ejemplo, en la calle Padre Villini, esquina Isabel la Católica, hay un caserón. Esa casa tiene una referencia a partir de que Aníbal Trujillo, que era el hermano mayor de Trujillo, vivió en esa casa. Y esa casa es la que está en la esquina, una casa grande, que está, dijimos, en la Isabel la Católica, esquina Padre Villini. Ahí se suicidó el hermano mayor de Trujillo, el general Aníbal Trujillo. Después de esa casa, de ser una propiedad que no sabemos la legalidad o no de Aníbal Trujillo, pues pasó a ser propiedad de algunos ocupantes. Y así, cuando usted vaya a ver, es muy probable que esa casa esté a nombre o estuvo a nombre de Marcio Mejía Ricard. Probablemente mencionamos eso por algo que conocemos en ese orden. Pero así habría que ver cómo la adquieren los Mejía Ricard y cómo la adquirieron entonces lo que hoy presentan. Y es muy probable que alguien tenga el título que avale la propiedad de esa residencia, que era una mansión de aquella época. Todavía es una casa señorial. Y así hay una historia que hacer. Yo voy a hablar con unos expertos en ese asunto a ver si se hace un seguimiento, un seguimiento antropológico sobre la propiedad inmobiliaria en la zona colonial. Y de seguro que van a aparecer muchísimas curiosidades sobre la propiedad y el despojo de propiedad en la zona colonial y en otras zonas.
Conozco gente, incluso parientes míos, que construyeron casas en los alrededores de la zona colonial, pero fuera de la zona colonial, y perdieron los títulos, etcétera, y luego aparecieron. Por ejemplo, un tío mío construyó una casa o adquirió una casa y apareció un señor apellido Saviñón que reclamó esa casa como suya bajo un listado de unas 20 casas que él reclamaba como suya. Y así fue apropiándose de las casas. Algunas de ellas incluso la manejó a través de bienes nacionales. En el caso que le digo, gente que tomó hipoteca, porque en aquella época era mucho más fácil, gente que tomó hipoteca de casas, viviendas y propiedades, y luego por alguna razón no pudo pagarla, no la compraban, o no le cobraban. Entonces ese señor al que yo refiero, apellido Saviñón, iba a bienes nacionales, pagaba los impuestos y lo que se debía, y dejaba a la gente viviendo ahí sin ningún problema, pero al tiempo iba y reclamaba con ese título espurio que conseguía y desalojaba a la gente. Y en muchos casos lo dejaba ahí que perimieran, que murieran o que se fueran. En fin, de esa manera se apropiaron una serie de potentados que tenían 90, etcétera, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva y otros lugares. Pero aquí no ha habido respeto a la propiedad privada, y ese irrespeto a la propiedad privada se mantiene por toda parte, por todo el país, como es el caso de una serie de residenciales como Riviera del Caribe, que he llamado muy seriamente al presidente, ya iba a decir Leonel Fernández, porque probablemente el presidente Leonel Fernández fue uno de los que permitió en su gobierno que hubieran más ocupaciones en ese sentido en el país. Pero de todas maneras, el hecho de que él lo permitiera no exime a los demás, ni siquiera a de que le den seguimiento y protección a los dueños de la propiedad privada en este país. Y se está convirtiendo cada día en un mal peor, y quien está de turno como presidente de la República debe tomar en cuenta esta situación y ejercer ese derecho que le da la Constitución de la República para proteger la propiedad privada. Ahí está Riviera del Caribe, que lo están arrabalizando por el robo, el despojo, las extorsiones, etcétera. Pero no hay autoridad para ejercer el derecho de propiedad. Será hasta mañana, perdón, no hasta mañana, será hasta este es el último programa que vamos a hacer de este mes. Mes, mira cómo dice, me dijeron aquí, de esta semana. Hice Momentum, gritó por ahí. Pero bien, será hasta el próximo programa cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más. Hasta entonces.